No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba, en tu lugar. A cambio de ti entregaré otros. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia. Desde el occidente te reuniré. Al norte le diré entrégales. Y al sur no lo retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijos desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, el que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y por mí. Bueno, vamos a ver ahora sí versículo por versículo, ya que leímos estos primeros 7. Encontramos en el primer versículo algo bien hermoso, ¿no? El Señor le dice a su pueblo, al pueblo de Israel: yo te creé, yo te formé. Dios es quien creó a Jacob y quien formó a la nación de Israel. Dios está mostrando su amor a su pueblo. No cabe duda que cuando nosotros vemos esto, vemos por un lado la infidelidad del pueblo de Israel, pero no de todo el pueblo. Una de las características de los hombres, de los seres humanos, es la tendencia a generalizar. A veces pasa, ¿no? Decimos, nadie viene al servicio en la tarde, ¿cierto? Nunca me visitas, nunca me traes un regalo, nunca me das esto. Hay esa tendencia humana a hacer eso. Y yo cuando aconsejo a personas, sobre todo matrimonios, les animo a que tengan mucho cuidado de no usar esas palabras, más casi de borrarlas de su vocabulario, porque son tan dañinas y tan incorrectas que le digas, nunca me has dado un regalo. Bueno, a lo mejor te ha dado nada más 3 en 10 años, pero no puedes decir que nunca o que nadie. Es que todos los jóvenes están desanimados. Bueno, a lo mejor 1 o 2 que tú conoces están desanimados, pero no todos. Es que nadie viene a las reuniones de los jóvenes de los sábados, ¿no? Ahora vienen 3 o 4, pero no digas que nadie viene. Que los que tú conoces no vengan, sean otra cosa. Que los que tú conoces estén desanimados es otra cosa. Pero Dios no es así. Dios es muy claro y es muy concreto. Aquí vemos el amor de Dios hacia su pueblo en general, pero vamos a ver el amor de Dios de manera específica hacia unos cuantos. Aquí también dice en el versículo 1, yo te he redimido. En un momento vamos a regresar a este punto de qué es la redención. Pero inmediatamente les habla y les dice, versículo 2, no temas, no temas. El Señor habla de dificultades, el Señor habla de que el pueblo de Israel va a pasar por muchas dificultades. Dios nos tuvo la misericordia y nos concedió ir a servirle el día de ayer, y unos hermanos entraron en casa, bueno, o en lo que quedaba de una casa de un hermano, ¿verdad? Su casita derribada igual que la de otras personas inconversas. Su casita derribada igual que la de personas idólatras. Su casita derribada igual que a lo mejor algún ateo. Entonces, la calamidad, la dificultad es para todos. Cuando viene el terremoto, en muchas ocasiones, tira casas parejo y no dice, bueno, pues como es cristiano no la tiro. A veces así es, pero no siempre.
Y entonces vemos ahí una diferencia. A pesar de que aparentemente las dos casas cayeron, en una hay fe, hay esperanza, hay gozo, hay paz en medio de la dificultad, en medio de la calamidad, en medio de esas aguas que dice, vas a cruzar por las aguas, yo voy a estar contigo. Vas a pasar por el terremoto, se va a caer tu casa, yo estoy contigo. A lo mejor te mordió un perro, ¿verdad? Aquí ya a mí no le pasó. Pero bueno, yo estoy contigo. O sea, no te dice Dios que a ti no te van a morder nada, sino que está contigo, que ahí está. Y entonces eso nos lleva a estar con fe, con esperanza, no desconsolados, no desesperados, no entrar a la desesperanza. La desesperanza es lo contrario de la esperanza. Una persona que está en desesperanza es una persona que no espera nada, que no va a pasar nada. Nosotros tenemos esperanza en que las cosas van a mejorar, en que las cosas van a cambiar, en que las cosas son buenas y serán buenas. Tenemos la esperanza de que a pesar de que no vemos por qué está pasando toda o cual cosa, creemos que Dios nos dice que para todos aquellos que le aman, todas las cosas son para bien, todas. Hasta una pérdida de un familiar, una pérdida de un hogar, una pérdida de un auto, una pérdida del trabajo. Hay esperanza, hay fe de que todas las cosas son para bien y hay la seguridad y la tranquilidad de que Dios está con nosotros porque somos su pueblo, porque somos sus hijos. Siguientes versículos. El Señor dice 4 cosas hermosas de Él. Dice, yo soy el Señor, el dueño de todo. El Señor es el dueño. Tu Dios, qué hermoso. Tener un Dios. El Santo de Israel, esa persona única, que es totalmente limpio, totalmente puro, totalmente libre de pecado, apartado del mal, con pensamientos todos buenos y todos para bien. Tu Salvador. Qué cosa. Y aquí es a donde viene la parte de cómo salva. Y dice, yo he entregado 3 naciones ricas y poderosas. En su tiempo eran, si no las más ricas, de las más ricas. ¿Sí me explico? En ese momento Egipto no tenía el mismo renombre y el mismo poder que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. En ese momento eran súper ricos y ahora nada más son ricos, pero ricos. 3 naciones muy ricas y muy poderosas. Inclusive si ustedes recuerdan, en algunas ocasiones, equivocadamente, cuando el pueblo de Israel necesitaba ayuda, ¿a quién recurría? En muchas ocasiones, Egipto. ¿Y por qué Egipto? Porque era una nación militarmente poderosa, porque tenía dinero y tenía ejército, tenía caballos. Es cierto, Dios los derribó, se volvieron a levantar, eran también tremendos, ¿no? Se volvieron a hacer fuertes. Pero aquí tenemos a 3 naciones: Egipto, Cus y Seba. Y ahora sí vamos a hablar de la redención. ¿Qué es la redención? Cuando una persona tiene una deuda, en aquel tiempo, cuando una persona tenía una deuda, la tenía que pagar. Pero si esa persona no tenía con qué pagar su deuda, se volvía un esclavo. Esclavo de aquel al que le debía. Es que decía, no tengo que pagarte. Bueno, pues no me pagues, eres mi esclavo. No había de otra, no tienes con qué pagar. En muchas ocasiones en aquel tiempo no se les metía a la cárcel, se les hacía esclavos. Tenían que pagar con su propia vida y con su servicio de por vida. No sé qué, pues no te debo y ya. Porque finalmente, pues, ¿de qué les servía a la gente de aquel tiempo que lo metían a la cárcel? Los que lo veían a su dinero, lo ponían a trabajar para recuperar el dinero. Esa persona entonces se volvía un esclavo. Pero también en aquel tiempo había la oportunidad de rescatar a ese esclavo, de pagar su deuda. Entonces,
a el pago de una deuda adquirida se le llama redención. Redención es el pago de una deuda. La persona que paga esa deuda se le llama redentor. Por eso es que Dios en el versículo anterior nos dice: yo te he redimido, es decir, yo he pagado tu deuda. Entonces, la persona a la que se le paga la deuda, el que estaba en deuda, es un redimido. Es decir, es una persona que tenía una deuda pero que ya no la tiene, porque fue redimido de esa deuda. Es decir, alguien le pagó la deuda. Entonces, Dios es nuestro redentor. Bueno, en este caso de Israel, Dios es el redentor de Israel. Estamos aquí primero en Isaías. Dios es el redentor de Israel, el que lo salvó de su esclavitud. ¿Y con qué Dios pagó la deuda de Israel? Y mira, interesantemente, la deuda de Israel, ¿sabes con quién era? Con Dios. ¿Por qué Israel estaba en deuda con Dios? Por su pecado. El pueblo de Israel pecó contra Dios. ¿Y con qué Dios pagó esa deuda? Entregando a 3 naciones: Egipto, Cus y Seba. Entonces fue costoso. Otras naciones fueron el pago del pecado de Israel, de que Israel se alejara de Dios. Dice: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. ¿Por qué? Mira nada más. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Con quién estaba en deuda Israel? Con Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Pero Dios, que es todo amor, es grande en amor, grande en misericordia, grande en gracia, porque te amo. Y ante mis ojos eres precioso. Y la parte última, ay caramba, es difícil decirla, y digno de honra. Y uno puede decir, una persona pecadorzota como ellos, y que todavía Dios les diga que merecen ser honrados, caramba, así como que uno no puede entender. ¿Qué es lo que le permite o qué es lo que le hace al pueblo de Israel ser digno de honra? Fácil, ser el pueblo de Dios. Eso es lo que les da la oportunidad de merecer la honra. No merecen la honra por sí mismos, sino por Dios. Por Dios. Así como cuando ustedes a lo mejor, tenemos casi puros adultos, un chavo que aquí nos acompaña. Ustedes vienen y trabajan y se esfuerzan y tienen una casita. ¿Y saben quién disfruta de esa casa? Sus hijos. Reciben la honra, aunque tal vez no han hecho nada para tenerla. Pero por tener la posición de ser sus hijos, ya recibieron honra. Eso es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que le hace al pueblo de Israel ser digno de honra? Ser el pueblo de Dios. Ya, cuando dices de Dios, ya, eso es lo que le hace tener honra. Es una cuestión posicional, es una cuestión de posición. Dios los pone en esa posición y con eso ya la hicieron. Pero mira, tú y yo no somos muy diferentes del pueblo de Israel, porque también hemos pecado. Habíamos pecado, ahorita pues ya menos, ¿no? Casi nada, pero seguimos. Bueno. ¿Y qué nos merecíamos? El infierno. Pero mira qué grande es Dios y su amor. Y Dios también te dice a ti, en esta noche: te amo. Eres precioso para mis ojos.
y eres digno de honra. Y cuando tú te ves, no, ¿cómo puede Dios decirme, eres digno de honra? Dios diciéndote a ti en persona, tú eres una persona digna de honra. Así como que bueno, a mí como que se me hace un nudo aquí, ay chispas, pues Dios diciéndome eso, como que hasta me hago más, hasta me hago más chiquito en vez de más grande, ¿no? Pero así es Dios. ¿Por qué? Porque ama, porque el amor de Dios es incomprensible a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestros ojos, a nuestro corazón, sucio a veces, duro, feo. Pero Dios no tiene nuestro corazón. Él es un ser perfecto, enteramente perfecto. Es un Dios de amor. Él es amor. Y Él dice, te amo, eres precioso y te mereces la honra. ¿Por qué nos merecemos la honra? Porque somos ya ni siquiera su pueblo, sus hijos. El Señor Jesús un poquito antes de ser entregado le dice a sus discípulos, ya no les diré siervos, sino amigos. Y después el Señor Jesús nos dice, ya no son ni siquiera siervos ni amigos, ahora son hijos. Hijos. Qué barbaridad, ¿no? Y eso nos da honra. Y nos debemos sentir así, preciosos, amados y dignos de honra. Qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? Más alto que no puedo estar afuera de Él y más abajo que no puedo estar abajo de Él, ¿verdad? Y tan ancho que no. Tan grande es el amor de Dios, ese canto está bien hermoso, ¿verdad? Así es Dios. Y así es el amor de Dios. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículos 5 al 8. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En amor, el amor de Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios, hijos adoptivos. No importa que sea adoptivo, soy hijo de Dios por Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios me adoptó? Para que lo alabe, para que yo le cante, para que lo dé a conocer, para que dé yo a conocer a las personas que Dios tiene amor y que Dios tiene gracia, que Dios no les va a dar su merecido, así como a mí tampoco me lo va a dar. Porque Él cumple su palabra, porque Él es un Dios que cumple su palabra. Y si Él dice que no me va a dar su merecido, yo le creo. Mi merecido, yo le creo. Yo le creo que no me va a mandar al infierno. Yo le creo que voy a estar eternamente y por siempre con Él. Yo le creo porque Él me lo dice. Y Él no juega. Él es serio. Él tiene palabra. Y dice que, versículo 7, en Él tenemos la redención, el pago. Mira, a Israel, por Israel, ¿qué dio? 3 naciones ricas y poderosas. Y por ti y por mí, ¿qué dio? La vida de su Hijo Jesucristo, la sangre de Cristo, más valiosa y más preciosa que las riquezas de 3 naciones. Dio algo más poderoso y más grande que las 3 naciones más poderosas en aquel tiempo. Jesús. Entonces, cuando tú dices, Israel, 3 naciones ricas por Israel, estuvo caro, ¿verdad? Pero cuando tú dices la vida de Jesucristo, no, pues estuvo más caro. Estuvo más caro. ¿Por qué? Porque Él es rico en gracia, rico en misericordia. Y Dios nos los dio en abundancia. O sea, nos dio no solamente gracia, sino un montón de gracia, con sabiduría y entendimiento, con la suya y con la nuestra. Él lo hizo perfectamente claro. No lo hizo así como, ¿qué voy a hacer? No, estaba muy claro de lo que quería Él hacer,
pero también quiere que tú y yo lo entendamos con claridad, que sepamos perfectamente y claramente qué es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que Él reciba esa gloria de la que aquí nos dice la carta a los Efesios. Para que Él reciba el reconocimiento público, eso es lo que quiere decir la palabra gloria, el reconocimiento público de alguien, el reconocimiento de quién es. ¿Quién es Dios? Para eso. Continuamos aquí en Isaías 43. No temas porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no lo retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y por mí. Nuevamente el Señor les da palabras de ánimo, les acaba de dar un ánimo y ahora les da otro ánimo, otro consuelo. ¿Qué es lo que pasó en aquel tiempo por la infidelidad de Israel? Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar por la fidelidad de Dios? Ellos fueron dispersados como nación. Vinieron pueblos, los hacen esclavos y los empiezan a regar por todos lados, porque no hicieron su parte. Porque el Señor, desde que los sacó de Egipto, les dijo: ustedes me serán un pueblo santo y ustedes me serán sacerdotes para las demás naciones. Ustedes me van a dar a conocer a todas las naciones. Ustedes tienen que ir a otros lugares para que otros pueblos me conozcan, para que otros pueblos me amen, para que otros pueblos me alaben. ¿Y qué hace Israel? Va con otros y en vez de que Él les enseñe, ellos van a aprender. En vez de que el pueblo de Israel vaya y les enseñe quién es Dios, ellos van y adoran a sus dioses. Se casan con sus hijos. Todo lo que les dice Dios que no hagan, no les den a sus hijas, no les den a sus hijos. Hasta parece que yo les dije: vayan y cásense para que traigan más. No es así la movida. El orden es primero que me conozcan y después, si son pueblos, entonces sí se pueden casar. Pero no es pues vayan a evangelizar y ya después a ver si creen. Así no es. Así no es la movida. Pero el pueblo no hace lo que Dios le pide. Y entonces en vez de no hacer lo que ellos hacen, lo hacen. Es más, ni siquiera llegan a la tierra prometida y ya lo están haciendo. Por eso el Señor les reclama a través del profeta y les dice: ¿acaso cuando estuvieron 40 años en el desierto me ofrecían a mí sacrificios? ¿Que no traían ahí a su asqueroso Kiun y Moloch, a los cuales les ofrecían sacrificio? Pueblo rebelde. Y como decíamos, no importa si tú eres un fiel creyente o no tan fiel, pero creyente. Desde donde tú estés, igual que el pueblo de Israel, Dios te trae. Así como Dios animó a su pueblo, también te anima a ti y a mí. A través de Isaías, Dios nos anima nuevamente ¿a qué? A recordar que Dios está con ellos. A pesar de que hayan sido dispersados a varias regiones, a varias naciones, Dios les anima y les dice: no se pongan ansiosos, yo estoy con ustedes. ¿Y a quién está animando de manera específica? A lo que Dios llama el remanente fiel, a los poquitos fieles. Porque aquí Dios habla a dos grupos de personas: a todo el pueblo de Israel y a los fieles, a los que se mantienen ahí, a los que se mantienen amando a Dios, obedeciendo a Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Por eso dice: al norte, al sur, a todos, no los detengan, tráiganmelos, mándamelos de regreso, los voy a reunir. A todos los que se llaman, ¿qué? Por mi nombre, es decir, a los que verdaderamente no niegan a Dios, a los que
a los israelitas que dicen, yo soy de Jehová o Yahvé, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy pueblo de el gran yo soy pueblo. Y de esa misma manera, aquel que se diga cristiano, Dios lo llama. Y Dios está con él. Dios está contigo. ¿Y para qué Dios creó a Israel y para qué Dios te creó a ti? Para su gloria. Para su gloria, es decir, para que Él sea conocido y para que Él sea reconocido. Juan capítulo 3, mira lo que dice aquí Dios. Yo te aseguro que quien nazca del agua y del Espíritu, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo como Salvador y lo hemos reconocido públicamente en el bautizo, ahora no solamente somos criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Al nacer de nuevo, porque en realidad hemos nacido 2 veces. Esto me recuerda una de esas frases que me encantan y que son muy buenas y muy fáciles de entender para entender conceptos. El que nace 2 veces nada más muere una vez, pero el que nace una vez muere 2 veces. Primera muerte, segunda muerte, la del lago de fuego. Bueno, esto es hermoso. Saber que ahora soy hijo de Dios, saber que he nacido no solo de la carne, sino también del Espíritu. Y entonces eso me da el derecho, la oportunidad, y me da el derecho no porque yo lo tenga, sino porque Él me da el derecho. Él me lo da, no, yo no lo gano. Él me da el derecho de ser ¿qué? Hijo de Dios y entonces de entrar en el reino de Dios. Ándale. Y entonces una vez que tú entras al reino de Dios, una vez que tú eres de la familia de Dios, pues no es que andes como pájaro herido, sino que eres como el viento, ¿verdad? Que no sabes ni a dónde vas ni de dónde vienes, pero ahí va, sirviendo a Dios, dándole gloria a Dios, dando a conocer a Dios. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos del 17 al 19 encontramos esto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces ahora somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo. Porque Dios también, así como a su pueblo Israel, nos dice, te amo, eres precioso para mis ojos y eres digno de honra. Porque cuando te ve a ti, ve a Jesucristo. Porque nosotros como nuevas criaturas estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. Y Cristo está dentro de nosotros. Y entonces ya no somos enemigos de Dios, sino amigos, ya somos reconciliados con Dios. Ya no somos sus enemigos, somos sus amigos y sus hijos. Y entonces Dios nos manda ¿a qué? A que otras personas que son enemigos de Dios se reconcilien con Dios, para que no venga sobre ellos la ira de Dios, el castigo de Dios por cuanto son sus enemigos. Porque ¿quién puede estar de pie delante de Dios? Nadie.
Por eso es que es bien importante saber que mis pecados ya no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque ya fueron pagados. ¿Por quién? Por Jesucristo. Jesucristo con su sangre pagó mis pecados. Soy valioso entonces para Él. Siéntete valioso, siéntete importante. Ay, que no valgo nada. No. Dios dice, eres valioso, eres precioso o preciosa. Eres importante. Dios te ama con un amor tan grande, de tal manera que dio a su Hijo Jesús. Continuamos en Isaías 43. Saquen al pueblo que es ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos. Que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos y demuestren tener razón, para que otros oigan y digan, es verdad. Entonces aquí tenemos a la mayoría, no a todos, a la mayoría del pueblo de Israel. Ese pueblo ciego del cual nuestro hermano Alejandro nos compartía la semana pasada. Ese pueblo ciego. Muchas personas en ese tiempo, aún siendo el pueblo de Israel, se contaminaron con la idolatría. Adoraban a ídolos. En los ídolos estaba su fe, su esperanza. Y entonces aquí el Señor viene lanzando un reto, un desafío a los idólatras y les dice, a ver, vengan aquí para defender a sus ídolos, den testimonio de sus ídolos, díganme si alguno de sus ídolos les ha dicho que iban a suceder todas estas cosas que el día de hoy están sucediendo, todas las cosas que ya sucedieron con mi pueblo. ¿Quién les dijo? ¿Alguno de sus ídolos les dijo todas estas cosas que iban a suceder? Que iban a venir los sirios, que iban a venir los babilonios, o sea, ¿quién dijo eso? Alguno de sus ídolos dijo que los iban a dispersar y luego alguno de sus ídolos les dijo que los iba yo a volver a reunir. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo toda la destrucción que iba a venir sobre el pueblo de Israel por su idolatría? Dios. Por eso Dios lanza aquí un reto, un desafío a todos los idólatras. A ver, vengan y den testimonio de sus ídolos. Pues estos ídolos, al igual que ninguna persona y ninguna cosa, tienen los atributos de Dios, es más, ni uno. Y aquí Dios está diciendo de uno de sus atributos. Dios conoce todo, es decir, es omnisciente. Omni quiere decir todo, siente, de conocimiento, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Entonces, aquí Dios deja saber un poquito de su omnisciencia, de que todo lo sabe, y dice, a ver, díganme quién de sus ídolos les ha dicho el pasado, el presente y el futuro. Vengan y defiendan a sus ídolos. Continúa el Señor diciendo lo siguiente a través de Isaías. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado. Yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ahora Dios trae a sus testigos. A ver, los idólatras, vengan, den testimonio de sus ídolos. Ahora yo traigo a mis testigos. Dios tiene a varias personas, a muchas personas dentro del pueblo de Israel y al día de hoy, aquí tú y yo. Ellos habían visto con sus propios ojos las maravillas de Dios y podían dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y esto es muy importante. Hay una gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Porque el cristianismo es una religión. Oye, es que el cristianismo es una relación. Son las dos cosas.
Por supuesto, normalmente quien dice que es solo una relación, el que no va a la iglesia, el que no lee, el que no ora y el que no quiere convivir con los hermanos. Habla de una relación personal. Sí, pero también hay que ir a la iglesia. Sí, pero también hay que orar. Sí, pero también hay que alabar juntos. Sí, pero también hay que orar juntos. Sí, pero también hay que convivir. Y sí, pero también hay que llevar vida de iglesia. Eso es parte de la religión. Hacer las cosas juntos. Sí, lo haces individual, pero también lo haces en grupo. Haces las dos cosas. A los que les encanta vivir una vida de llanero solitario y que no quieren congregarse, pues te salen con el vacío de que es solamente una relación. Y no, es las dos cosas. Es una relación con Dios y es una relación con su pueblo, con su cuerpo. ¿Quién lo dice? Dios. Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tienes que relacionarte con Dios y tienes que relacionarte con su cuerpo, que es su iglesia. Y bueno, entonces, regresando a la parte de que el cristianismo es la única religión que tiene esto, testigos. Y eso le da un valor impresionante y eso nos hace tener certeza y tener una fe distinta, porque no creemos en imaginaciones o en visiones solamente, sino en hechos reales, acontecidos en personas reales que vivieron una vida en la cual tuvieron una relación con Dios, pero también con su sociedad, con su prójimo, y que lo que Dios les dijo que iba a pasar, pasó. Entonces eso se convirtieron en hechos históricos. Es la historia y es la realidad. Por eso es que Dios dice, a ver, traigan los testigos. Yo aquí tengo a los míos. A los bisabuelos de estos cuates, yo los saqué de Egipto. Yo lo hice. Yo mandé a Ciro, yo lo hice. Y yo les dije que lo iba a mandar. Miren, aquí están todos estos. Dios tiene testigos. Eso hace una diferencia enorme del cristianismo con cualquier religión. Es la única religión en la cual hay hechos históricos comprobables. Comprobables. Dios tiene testigos. Dios tiene testigos. En cualquier juicio, ¿qué es lo que le da valor a un suceso? Los testigos. Los testigos. Y Dios tiene muchos testigos. Y ahora, aquí en esta parte nos dice algo hermoso. Dios es el que anunció salvación a Israel. Y Dios es el que salva. Dios es el que anuncia que los va a salvar y después Dios es el que los salva. El Padre. Y hace 2000 años sucede lo mismo con el Hijo. ¿Quién viene a anunciar las buenas noticias de salvación? Jesucristo. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. Jesucristo es el que anuncia y Jesucristo es el que salva. Aquí Isaías dice, Dios Padre es el que anuncia, Dios Padre es el que salva. Los dos son de una misma naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Son Dios. ¿Y de qué nos salva? ¿Qué nos salva? La salvación o la salvación. ¿Y de qué nos salva? Bueno, eso lo hemos estudiado y lo debemos tener siempre muy claro. Normalmente a las personas que se bautizan se les enseña eso. ¿De qué te salva Dios? Dios te salva del pecado. Dios te salva de ser manipulado por el diablo. Dios te salva de la ira de Dios y Dios te salva del castigo de Dios como consecuencia de su ira. Efesios capítulo 2 es un pasaje que normalmente vemos cuando hablamos de la salvación. De eso te salva. Debemos tener cuidado de no ser olvidadizos. La salvación, de eso te salva. Él es nuestro Salvador. Entonces aquí reconocemos que Dios merece toda la gloria, todo el reconocimiento, porque Él es el que lo hace. ¿Quién hizo? Todo. Dios es el que hace todo. Cristo es el que hizo todo. Cristo anunció y Cristo salvó. Continuamos, versículo 13. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios.
Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago. Nadie puede desbaratarlo. El Señor dice, mira, lo voy a no decir con esas palabras, dice, mira, yo te puedo salvar de todo, pero nadie te puede salvar de mí. Es lo que dice aquí. Yo soy tu salvador, pero nadie te salva de mí. Lo que yo hago, nadie lo desbarata. Lo que quisieran hacer los egipcios, Dios lo desbarata. Lo que quisieran hacer los sirios, Dios lo desbarata. ¿Se recuerdan lo que pasaba? Hace unos pocos capítulos veíamos que viene el rey de Asiria y ¿quién desbarató su ejército? Dios. ¿Quién puede arrebatar de las manos del diablo a una persona? Dios. Pero ¿quién te puede librar de las manos de Dios? Nadie. No hay nadie que pueda librar de mi mano, dice él. Yo te puedo librar de cualquier cosa, pero nadie te puede librar de mí. Entonces, yo nuevamente les digo, ten cuidado, no te metas con Dios. No te metas con Dios. Otra cosa que enseñamos nuevamente a las personas que se van a bautizar es, mira, ten cuidado de no blasfemar y de no hablar en contra de cualquier ángel, ni siquiera del diablo. No hables mal del diablo. Eso es lo que enseñamos en la iglesia, porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero todavía peor es meterse con Dios, ¿no? Imagínate si Dios te advierte, no te vayas a meter con un ángel, porque son más grandes y poderosos que tú. Eso lo encontramos en Judas y luego en Segunda de Pedro. Dice, se comportan como animales irracionales, ¿se acuerdan? Los que se bautizaron, que enseñamos eso. Que no saben ni si con quién se meten. Eso dice Dios de las personas que se meten con los ángeles. Pero imagínate, si a las personas que se meten con un ángel, Dios les dice que parecen animales irracionales, pues imagínate que será meterse con el que creó a los ángeles. Peor. Nadie puede librar de la mano de Dios. No es para que nos pongamos tristes, por lo contrario, es para que nos pongamos alegres, porque esta porción de Isaías es una porción de gozo. Por supuesto es advertencia. ¿Y por qué Dios dice esto? Porque Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven, pero Él sabe que algunos, a pesar de que Dios les anima y les insiste y les advierte y les dice, mira, no te metas conmigo, se meten. Bueno, ¿qué aprendemos de este pasaje? Vámonos rapidísimamente. Aprendemos aquí de este pasaje que Dios es el ¿qué? Redentor, ¿cierto? Que Dios es nuestro Redentor. Que Dios está con nosotros en medio de las dificultades. Aprendemos que ya me pasé. Que somos hijos suyos, y que tenemos el trabajo de ¿qué? De dar a conocer a otras personas que Él es un Dios que salvador, un Dios bueno, un Dios lleno de amor, porque tu trabajo y el mío es que reconciliar a las personas con Dios, para que se libren de sus manos. Entonces, aprendemos que Dios es el que anuncia y que Dios es el que salva. Él es el único que merece ese reconocimiento, porque no es por nuestros esfuerzos que entramos al reino de Dios, no es por nuestros esfuerzos que nos salvamos, no es por nuestros esfuerzos que somos hijos, sino todo es ¿por qué? Por gracia. Porque nos da lo que no merecemos. Y finalmente aprendimos y recordamos que Dios nos puede salvar de todo
pero nadie nos puede salvar de Dios. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos muchísimas gracias porque el día de hoy nos das la oportunidad, a través del profeta Isaías, de aprender y también recordar todas estas cosas que son bien importantes para nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, con alegría, con ánimo, a cumplir con este trabajo que tú nos encargas, de seguir dándote a conocer y buscando que más personas se reconcilien contigo para que sean salvadas de tu mano, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por todo, principalmente por tu salvación y por tu misericordia y tu gracia. En el nombre precioso de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén.